trataban de matarlo. El odio que nació en el corazón de los hombres contra Cristo se estaba extendiendo a las intenciones, al deseo de acabar con él. No era solo una animadversión, no era solo una oposición, sino que era una intención de acabar con él que intentaban poner en práctica, intentaban coger de alguna manera, acusar de alguna manera para acabar con él. Hasta tal punto no lo soportaban, no lo soportaban. No soportaban lo que decía, no soportaban lo que hacía, se estaban declarando totalmente en oposición a él. ¿Y por qué? Si lo que decía era la verdad, si lo que hacía era el bien, pues ciertamente porque ellos no querían creer en él. Es decir, este rechazo de aceptar a Jesucristo como el Mesías, el Salvador, les llevaba a enemistarse con él a tal punto que su deseo era que pasase, que acabase. Su presencia, sus palabras, era una denuncia a su corazón rebelde, obstinado, y no lo soportaban más. Querían acabar con él, querían matarlo. Qué terrible, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede llegar la ceguera del corazón del hombre? Nos lo ha dicho también el libro de la sabiduría. Los ciega su maldad. Los ciega su maldad. Es decir, la soberbia, el pecado, la rebeldía, la fuerza de ese corazón rebelde que repite el grito apóstata de Satanás: no serviré, no me someteré, no adoraré, no creeré en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esta rebeldía y esta fuerza de la soberbia trae una ceguera, es decir, la maldad, el pecado, ciega, de tal forma que el hombre es incapaz de reconocer la verdad, la rechaza, quiere acabar con ella, como si eso fuese posible, cuando eso no es posible. No es posible porque la verdad siempre prevalece. O sea, la mentira, aunque consiga ciertos fines, y de hecho a muchos justos en el Antiguo Testamento, y Jesucristo, finalmente, el justo con mayúsculas, pero también a lo largo de la historia de la Iglesia, los que han resistido, los que se han opuesto, los que dicen nos resulta fastidioso el justo, acechémosle, busquemos su ruina, su muerte, se opone a nuestro modo de actuar. Claro, es un espejo que denuncia el pecado, la rebeldía, la obstinación del corazón rebelde e incrédulo, que no acepta la verdad delante de él. Pues esto ha llevado, a lo largo de la historia, y Jesucristo es el que lo ha vivido en su plenitud, ha llevado al deseo de acabar con aquellos que han sido testigos de la verdad, que han obrado según el bien, la justicia, la voluntad de Dios. Y este deseo y esta ejecución, en muchos casos, ha significado aparentemente una victoria para el mal, aparentemente. Pero, dice el libro de sabiduría, se equivocan. Los ciega su maldad, se equivocan, no ven la realidad. Todo esto supone, dice San Pedro, acumular ascuas sobre sus cabezas para el día del juicio. Nada quedará impune, por un lado. Pero por otro lado, desconocen los misterios de Dios, dice el libro de sabiduría. Desconocen los misterios de Dios. Es decir, hay un misterio, el misterio del mal, del pecado, de la iniquidad, de la rebeldía del corazón del hombre, que lleva hasta querer eliminar a los testigos de la verdad, como hicieron con Jesucristo.
con la permisión de Dios. Y aquí hay otro misterio, el de la permisión de Dios, el de que Dios permite en algunas ocasiones, en algunos momentos, aunque libra al justo de muchos peligros, permite en algunas ocasiones, como digo, que el plan de los impíos, ese odio y ese intento, ese deseo, esa tentativa de acabar con el justo, prospere. Y ahí está la realidad del martirio, la pasión de Cristo, la de todos los mártires, ¿verdad? Y no solo eso, sino la persecución, el mal, las zancadillas, las calumnias, las difamaciones, todo el mal que sale del corazón del hombre contra el justo, contra el que ama a Dios y practica la justicia, cuyas palabras le resultan insoportables al que no ama la verdad. Y es un misterio, en la vida de Cristo, un misterio presente desde su nacimiento. En su infancia tiene que huir la Sagrada Familia a Egipto, porque lo perseguían ya a muerte. Y en su vida pública, desde el principio en Nazaret, lo intentan matar, despeñándole, pero no era su momento, se hizo paso, se abrió paso, no pudieron hacer más. Y aquí nuevamente lo intentan agarrarlo, pero se escapa, intentaban matarlo. Es constante esa inquina, ese odio y esa persecución. Y las calumnias, las blasfemias contra Cristo. Así en la vida del justo, en la vida del discípulo de Cristo, la señal de la cruz, de la contradicción, de la persecución por causa de Cristo, por causa del reino, es normal que esté presente. Y decimos, esto es otro misterio, no solo el misterio del mal, de la iniquidad, sino el misterio de la permisión de Dios, que es cierto, que libra de tantos males, libra de tantos peligros, Dios es bueno y protege a los suyos, pero hay momentos en los que permite el sufrimiento que conlleva esta persecución, e incluso el extremo de el martirio, ¿verdad? Pero da la fortaleza. Y eso mismo es testimonio contra los que buscan matar al justo. La misma muerte del justo. Lo que para ellos iba a ser la demostración de que Dios no está con él, para el justo es la experiencia máxima de la presencia de Dios en su vida. De que Dios es fiel. Y en ese momento, como el primer mártir de la Iglesia, San Esteban, ve a Jesucristo que le recibe, que le prepara la corona de la gloria y muere perdonando a los que le odian. Pero no termina la historia ahí. Desconocen los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable, dice el libro de la sabiduría. Es decir, el impío no se da cuenta, porque su ceguera le lleva a la ignorancia de la verdad, de que Dios tiene la última palabra y Dios es justo, y que hay un premio y hay un castigo. Y que aunque muchos sean los males del justo, y Dios le libra de muchos, pero puede permitir finalmente algunas cosas, Dios reservará para él ese premio eterno, el premio de la santidad, la recompensa a esa vida intachable. Es decir, la persecución al justo supone para él, pues, igual que para el impío, toda su maldad, acumular ascuas, para el justo esa persecución, esas calumnias, esas difamaciones, supone acumular más caudal de gloria. Y este es el misterio de Dios, de su justicia eterna, que el impío no conoce, el impío niega, pero con la que se va a encontrar. Con la que se va a encontrar. Y dice San Pablo, es terrible caer en las manos del Dios vivo.
porque quien ha cerrado el corazón a Dios, a su misericordia, a su gracia, ha rechazado la salvación y se ha opuesto a los caminos de Dios, se ha opuesto a los justos caminos de Dios, intentando torcerlos, intentando oponerse a los planes de Dios, persiguiendo a los suyos, pues quedará avergonzado. Si no se arrepiente a tiempo, quedará muy avergonzado el día del juicio particular, y el destino que le espera no es muy halagüeño. Sus planes son de prosperar, de victoria, pero Dios es justo y Dios tiene planes de verdad y de justicia. Es misericordioso porque tiene paciencia y por eso permite cierta acción a los hombres pecadores. Tiene paciencia, esperando que el hombre se convierta. Y el testimonio de la paciencia del justo que sufre ese acoso, esa persecución, esa inquina, muchas veces ha obtenido la conversión de sus perseguidores. Luego Dios tiene paciencia y misericordia y actúa para la salvación de todos, para el bien de todos. Todo redunda en bien de aquel que ama a Dios. Es más, y el amor de Dios en el justo es un medio que Dios usa para la conversión del injusto. Pero finalmente, si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, pues el que se oponía al plan de Dios, el que se constituyó en enemigo, rebelde, insolente contra la justicia, experimentará la consecuencia de su elección. Es decir, el pago de la iniquidad, la condena eterna, porque el infierno existe. Por más que el impío lo quiera borrar también, como quiere borrar la existencia de Dios o quiere borrar la verdad, torcer la verdad. Y donde Jesucristo dice una cosa, el impío lo cambia a su conveniencia, porque es rebelde, no se somete a la verdad ni puede hacerlo. Con ese corazón torcido, con esa intención perversa. En fin, los misterios del mal, de la permisión de Dios, del amor de Dios que hace que todo sirva para bien de los que le aman y para bien, por misericordia de Dios, de todos los hombres, y el misterio eterno de la salvación y de la condenación, de la justicia perfecta de Dios, contra la que nadie podrá apelar. Nadie podrá decir, bueno, yo obré así porque tenía mis motivos. Bien, tenías motivos para reconocer la verdad donde estaba, para reconocer la obra de Dios, para reconocer la revelación y humillarte y reconocer tu pecado y tu maldad y cambiar el corazón, porque Dios da su gracia al que se humilla. No va a negar su gracia para transformar nuestros corazones si nos arrepentimos, si reconocemos nuestro pecado, si dejamos ese corazón perverso que quiere acabar con el justo, con los amigos de Dios, con los testigos suyos, con los hombres de Dios. Porque este es un termómetro de nuestro rechazo a Dios en el corazón del hombre. Cuando rechazamos a sus ungidos, cuando rechazamos a sus elegidos, cuando rechazamos a sus siervos, es un termómetro del rechazo a Dios. Y tantos hoy que se consideran creyentes, pero que no conocen a Dios. Jesucristo lo dice: yo conozco al Padre, porque procedo de Él y Él me ha enviado. El verdadero. Pero vosotros no lo conocéis. Vosotros no lo conocéis. Y a veces los hombres hablan de Dios, pero no lo conocen. Y este es el termómetro, el rechazo de la verdad, o el deseo de torcer, de manipular la verdad, usarla para conveniencia personal, en vez de someternos con humildad a la verdad que es Cristo y su palabra que nos puede salvar.
Humillémonos ante la mano poderosa de Dios, ahora que es tiempo, y Él nos levantará. Así sea.